Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, tal cual nosotros manifestábamos hace un instante realizando una retroalimentación, hemos visto diferentes teorías sobre la culpa. Según lo manifestado por Díaz Picasso, tal cual nos recordaba Janet hace un momento, el término culpa es ambiguo, ¿no? El término culpa es ambiguo, es complejo, difícil de entender, es impreciso, bueno, impreciso cuando uno va leyendo a los autores, porque los autores no toman en cuenta cada una de las características y de los elementos que podrían distinguir a la culpa, ¿no? Entonces, debido a esto, han ido surgiendo diferentes teorías, ¿no? Diferentes teorías de lo que podría llegar a implicar la culpa, de cómo podríamos determinar lo que es la culpa. Tenemos así una teoría psicologista que ha sido planteada por la escuela positivista del derecho penal que asemejaba, ¿no?, a un fenómeno psicológico la culpa, es decir, que estaríamos bajo una relación de causalidad, ¿no? La culpa ya estaría implícita en ciertas personas, entonces, aspecto que como hemos manifestado no es válido. No es válido, pues nosotros tenemos esa opción de decidir ante los sucesos que se nos presentan. Hemos revisado también una teoría bueno, el principio del neighbor principle, ¿no? Que sería una teoría de carácter moralista, de carácter moral, en la cual se establece que nosotros deberíamos obrar de manera de no generar un daño a nuestro vecino. El momento en que obramos de manera contraria, nuestra actitud sería culposa. Sin embargo, se ha criticado que esta teoría tiene un carácter moral y nosotros buscamos una teoría de carácter jurídico. Hemos visto además el análisis económico del derecho. Se utilizaba entonces ciertos conceptos como el de los costos que uno va a realizar y también la probabilidad del daño, del riesgo, la probabilidad de que se genere un daño. Entonces son variables que manejamos, ¿no? Probabilidad, el daño que se ha generado y además los costos que implican, ¿no? De acuerdo a eso es que se maneja y establece cuándo alguien es culpable y cuándo no lo es. Si la probabilidad del hecho es alta y el daño es alto y los costos han sido muy bajos, entonces estaríamos ante una actitud culpable, nos establece esta teoría del análisis económico del derecho, ¿verdad? Además, hemos visto una perspectiva que creo que es a la que nosotros nos vamos a abocar más, que es una teoría ya normativa. Y esa teoría normativa nos establecía que nosotros, para no incurrir en culpa, tendríamos que cumplir con un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo se refiere a los elementos y requisitos establecidos por la ley, de acuerdo, nos dice, al tráfico que se da, ¿no? Es decir, a cómo la sociedad va a establecer ciertos parámetros para la culpabilidad. Y estos elementos, bueno, el elemento objetivo tiene una fase interna o un ámbito interno y un ámbito externo. En el ámbito interno estamos ante ese deber de prever las cosas y en el ámbito externo de obrar conforme a eso, ¿no? Es decir, evitar esas conductas dañosas. Y el elemento subjetivo entonces implicaría cumplir este elemento objetivo, estas reglas o estos, estos elementos, estas prescripciones establecidas en la ley. De esta manera, y habiendo revisado las diferentes teorías, viendo cuál es más válida o más reconocida que las otras, ya podemos nosotros revisar algunos aspectos más sobre lo que es la culpa o la diligencia. Nosotros en nuestro diario vivir, estimados estudiantes, con la finalidad de evitar un daño, tenemos que tener una conducta diligente, ¿verdad? El momento en que no hemos dejado de ser diligentes, incurrimos en la culpa mínimamente. La culpa que es esa imprudencia, negligencia, impericia o esa falta de esa falta de observancia, ¿no? De observancia de los deberes que uno tiene para con la generalidad de las personas en sí. Entonces,
esta diligencia tiene ciertas características, ¿no? ¿Cómo es que determinamos nosotros si alguien es diligente o no? Si uno no es diligente, claro está, será culpable y estará cumpliendo con uno de los requisitos para ser responsable. Ser responsable, como hemos visto, es un concepto complejo, ¿no? O sea, la responsabilidad es un concepto complejo. Uno de los requisitos en el sistema de responsabilidad civil subjetiva es ser culpable. Es decir, si tú eres culpable, puedes llegar a ser además responsable. ¿Ya? ¿Cómo nosotros caracterizamos a esa diligencia entonces? ¿Cómo determinamos cuándo es alguien diligente? Para esto, nosotros acudimos a un modelo o grado de diligencia, ¿no? Hay un modelo de diligencia con el cual nosotros nos comparamos para establecer si somos o no somos culpables. Esto al menos en materia civil, porque nosotros ya hemos visto la culpa civil y la culpa penal, ¿no ve? En la culpa penal hemos visto que no nos comparamos con una persona razonable. Hacemos una comparación con con la misma persona, ¿no? Es decir, hacemos un análisis de la persona en concreto. Pero en materia civil, para determinar su culpa, al menos en materia extracontractual, tenemos que establecer o tenemos que comparar a la persona con un modelo ideal, ¿verdad? Que es el buen padre de familia. Además del modelo de diligencia, encontramos los elementos y factores de la diligencia. Para ser uno diligente en su obrar, tendrá que prever los daños, ¿no? En primer lugar, uno prevé que puede generar daños. Y en segundo lugar, estará la evitabilidad. Entonces, hay dos deberes que se deben cumplir para ser diligente. Previsibilidad y evitabilidad y deberes de prevención, que es el segundo elemento, ¿no? Analicemos entonces cada uno de estos aspectos. Se debate sobre de qué manera debería realizarse el análisis de la diligencia. ¿Tiene que realizarse comparando con alguien abstracto o tiene que realizarse considerando las características del implicado? Nosotros hemos visto que en materia penal ya, bueno, tiene sentido la segunda perspectiva, ¿no? Se analiza a la persona en concreto. Pero en materia civil, que es lo que nosotros estamos también desarrollando y de manera un poquito más precisa, debemos considerar un, un modelo, ¿no? Un modelo, un tipo abstracto, que es el bonus pater familias. Debe realizarse entonces con una comparación de la conducta de la persona con este tipo abstracto. En la culpa contractual, este debate al que referimos tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la culpa contractual nosotros conocemos a la persona, ¿no? Nosotros sabemos con quién estamos haciendo el contrato, entonces podríamos llegar a analizar a la persona que ha incumplido. Pero en materia extracontractual, las personas no se conocen, por lo que el modelo resulta abstracto y para determinar cuándo una persona es culpable, se la compara con ese tipo abstracto que es el bonus pater familias. Entonces el artículo 302 de nuestro Código Civil Boliviano establece en el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia. Entonces esto es aplicable también a materia extracontractual, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos un deber para con las personas en general de no hacerle un daño y tenemos que tener entonces esa diligencia del buen padre de familia, de una persona común y corriente, de alguien que pone cuidado en sus cosas, en sus negocios, ¿no? La culpa puede ser de diferentes clases y esto también lo vamos a retomar en nuestra siguiente clase, pero en el derecho romano se ha realizado la distinción entre culpa lata o grave y la culpa leve. La culpa grave se refiere a la gruesa falta de prudencia que podría llegar a tener alguien, ¿no? Un ejemplo típico, bueno, manifestado por algunos autores, es el del depositario que deja abierta la puerta, ¿no? Yo le dejo, por ejemplo, a Esther, le digo, Esther, voy a dejar aquí mi bicicleta, y Esther dice, bueno, déjelo, no hay problema, pero posteriormente deja abierta la puerta del lugar en el que hemos guardado la bicicleta. Entonces eso implicaría que ella por demás habría incumplido con esa diligencia exigible del buen padre de familia, ¿no? Porque una persona prudente al menos cierra la puerta, para empezar. ¿A ver? Entonces hay una culpa lata o grave que es esa gruesa falta de prudencia. Vamos a revisar un poquito más la siguiente clase
un poco más, vamos a precisar un poco más, ¿no? Cuando hay culpa grave. La culpa leve, en cambio, estimados estudiantes, se refiere a romper esa diligencia del buen padre de familia, ¿no? Y puede analizarse de dos formas. Puede analizarse in abstracto, al no observar los cuidados de un padre de familia prudente que cuida los intereses ajenos como si fueran los suyos, y se puede analizar también in concreto, es decir, no poner los cuidados que cada uno pone en sus propios asuntos, ¿ya? En nuestro sistema, nosotros hacemos un análisis en abstracto, ¿no? Lo estamos reiterando varias veces. ¿Por qué? Porque para establecer si alguien es imprudente o negligente, nosotros comparamos su conducta con la de una persona ideal, ¿no ve? Con una abstracción, que es el bonus pater familias. Los glosadores habían distinguido además la culpa levísima, que sería la omisión de cuidados de un muy buen padre de familia, es decir, de un tipo abstracto, de una persona que pone mucho cuidado en los negocios que tiene o en sus asuntos. Yendo ya a nuestro sistema, es decir, analizando nuestro sistema boliviano, reconoce simplemente la culpa grave y la culpa leve. No así, no podemos encontrar así especificado el tema de la culpa levísima. La culpa leve va a ser simplemente la ruptura de esa diligencia del buen padre de familia. Y la culpa lata o grave, vamos a ver que, o bueno, ustedes lo van a analizar en obligaciones y en contrato, que genera sus propias consecuencias, ¿no? A veces el código establecerá, cuando alguien incurra en culpa grave, tendrá además que hacerse cargo de este tipo de daños, por ejemplo. Entonces, eso va a ser importante distinguirlo en materia contractual. A ver, el modelo y grado de diligencia. Continuemos entonces. En lo que respecta a la diligencia profesional, no existe duda que en materia contractual se tiene que aplicar la misma, ¿no? Cuando la condición profesional del sujeto se tiene en cuenta para celebrar. Si uno celebra un contrato con un profesional es porque confía en su prestigio, ¿verdad? Entonces, la diligencia para establecer la culpa, la diligencia que se debe tomar en cuenta para establecer la culpa de ese profesional es la de cualquier profesional, ¿no? Es decir, todos los profesionales tenemos un tipo abstracto, ¿no? Tenemos una persona que debe cumplir con ciertos requisitos mínimos que su profesión le exige. Así reitero, un médico tendrá que cumplir, por ejemplo, con ciertos protocolos para realizar una cirugía, ¿no? De igual manera, un ingeniero civil tendrá que realizar los estudios de tierras previos, por ejemplo, para realizar una construcción grande. De igual manera, el abogado tendrá que realizar un estudio oportuno del caso para realizar los actos en defensa de su cliente, ¿no ve? Entonces hay ciertas exigencias que la misma profesión tiene, que formarían parte de esa diligencia profesional. En materia extracontractual, podría pensarse que al no conocerse las partes, se deben considerar las características generales del sujeto y no así la diligencia profesional. Pero esto no es cierto, estimados estudiantes. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con un médico de emergencias, ¿no? Que va en la ambulancia y pese a que no tienes un contrato con él, este médico tendría que tener también la diligencia que su profesión le exige, ¿no ve? ¿O qué pasa con un abogado que te designan en una audiencia cautelar? Un abogado de oficio, ¿no? No necesariamente has realizado tú el contrato con esa persona que te está defendiendo, pero bueno, estamos ante una situación apremiante, digamos, que ha determinado que esta persona termine, este abogado termine asesorándote. Entonces, si bien no ha habido un contrato, también tiene que haber una diligencia profesional, ¿no? De la persona que está ejerciendo en ese instante. Entonces resulta aplicable lo previsto por el artículo 302, parágrafo 2 del Código Civil Boliviano, que establece: cuando una prestación consiste en el ejercicio de una actividad profesional, la diligencia en el cumplimiento debe valorarse con arreglo a la actividad que, de acuerdo al caso concreto, corresponde ejecutarse. Entonces, estimados estudiantes, esto también es aplicable en materia extracontractual, ¿ya? Es decir, cuando alguien no necesariamente tenga un contrato, pero sí realice una conducta en mérito a su profesión, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos o factores de la diligencia?
Mm, La teoría nos manifiesta que la culpa estaría en el punto medio entre el caso fortuito y la imprevisibilidad. ¿Cómo diríamos? Los límites del caso fortuito se encontrarían en la imprevisibilidad e inevitabilidad. Algunos autores nos han dicho que y la, el dolo y la fuerza mayor o el caso fortuito son los extremos, ¿no? De la culpa. Es decir, al medio se encontraría la culpa como tal. Y la fuerza mayor, entonces, estimados estudiantes, tendría como límites la imprevisibilidad e inevitabilidad. El caso fortuito, ¿no? Es decir, aquellos aspectos imprevisibles e inevitables constituirían un caso fortuito e implicarían que una persona no sea responsable de ciertos hechos, ¿ya? Si el suceso era, entonces, si el suceso no podía preverse y no podía evitarse, una persona no es culpable y, por tanto, en un sistema de responsabilidad civil subjetiva, no sería responsable, porque la culpa es uno de los requisitos necesarios para que una persona llegue a ser responsable, ¿no? En un sistema de responsabilidad subjetiva, no en todos los sistemas, ¿no? Porque ya vamos a ver también después de revisar varios conceptos, la responsabilidad objetiva, que no requiere necesariamente de culpa. Es decir, que si el daño es imprevisible e inevitable, no existirá culpa. Resulta válido también en materia extracontractual lo previsto por el artículo 345 del Código Civil Boliviano, cuando establece lo siguiente: el resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe al dolo del deudor. Nosotros vamos a ver cuando revisemos el nexo de causalidad que hay daños que sí también pueden preverse, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo interesante que se da en Inglaterra, si mal no estoy, de una maquinaria, ¿no? De una persona que ha sido negligente con una maquinaria y esa maquinaria termina explotando. Entonces, bueno, puede destruirse, digámoslo así, la fábrica en la que se encuentra esa máquina, pero supongamos que esa chispa que ha generado también ha generado un incendio en el mar que estaba pronto, o sea, cerca al lugar. Si se dan cuenta, el daño previsto en estos casos podría ser la explosión de la fábrica, pero no así el incendio que se ha producido en el mar, ¿no? Tras un derrame de petróleo, supongamos, porque uno no supone que ese daño podría preverse. Entonces, hay que establecer también límites a la responsabilidad y eso lo vamos a analizar de mejor manera cuando veamos el nexo de causalidad, ¿ya? Es así que se desprenden entonces ciertos deberes de previsión y evitación. En caso de dolo, nos dice el artículo 345, también se tendría que responder por ciertos daños imprevistos, ¿no? Pero esto es más aplicable a materia contractual. ¿Qué es la previsibilidad? Entonces, en primer lugar, tenemos un deber de previsibilidad, que es el deber de prever los daños. Cuando existe responsabilidad por culpa, solo se va a poder responder por esos actos que han podido, bueno, que se han debido prever. Excepcionalmente, puede responderse por lo imprevisto, ¿no? Cuando existe dolo. Entonces, la previsibilidad es condición de la responsabilidad. Uno tiene que prever que ese daño podría haber existido. Si el daño se da por fuerza mayor o caso fortuito, que vamos a analizar también cuando veamos la ruptura del nexo causal, entonces el daño era imprevisible e inevitable, ¿no? Supongamos que nosotros vamos a revisar en nuestras siguientes clases esto del caso fortuito, fuerza mayor. El caso fortuito se refiere a hechos de la naturaleza, ¿no? Hechos de la naturaleza que puedan llegar a generar un daño. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un terremoto, yo estoy caminando, me tropiezo y choco con alguien? Si se dan cuenta, acá el causante, bueno, la causa de este daño ha sido el terremoto y no así mi persona. Es diferente a cuando yo estoy yendo corriendo apurado porque estoy yendo atrasado a un lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un pequeño sismo que hace que tropiece y choque con otra persona?
En ese caso, esta persona que ha resultado dañada no podrá decir, un momento, esta persona me ha generado un daño, por tanto tiene que repararme ese daño. No. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el causante acá de todo, bueno, la causa de todo ha sido el terremoto, ¿no? O bueno, ese sismo. Entonces, estamos ante una situación imprevisible, si se dan cuenta, en esa circunstancia. A su vez, la imprevisibilidad es un factor de exoneración. ¿No ve? ¿A qué se refiere esto? Que si era imprevisible, uno ya no es responsable. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto que tienen que tomar muy en cuenta. Puede suceder en un mismo caso que una persona sea responsable de un daño X por su previsibilidad, pero no así por un daño Y que emerge imprevisiblemente. Lo que les había dado ese ejemplo, ¿no? De wagon mount, combustible de horno. Es decir, por el combustible de horno, por un mal manejo en el combustible, se genera una explosión del lugar. Pero, ¿qué pasa si cerca había un derrame de petróleo en el mar? Y esa chispa ha generado el incendio. Ese es un daño imprevisible, entonces la persona culpable no podrá responder por ese daño. Mucho más porque también ese derrame de petróleo bueno, es causa de alguna otra actividad, ¿verdad? Entonces, lo que debe preverse es un tipo genérico de daño. Por esto se acude a una diligencia media. No es necesario un análisis del caso concreto, del daño concreto, ¿no? Es decir, de las peculiaridades. Hay que ver si una persona común y corriente podía prever ese tipo de daños. No hay que analizar, a ver un rato, esta persona en este caso estaba con los ojos vendados, no sé, ¿no? No hay que analizar la circunstancia concreta, sino hay que realizar ese análisis in abstracto, ¿no? Viendo cómo hubiese obrado en esas circunstancias una persona común y corriente. El bonus pater familias, o también denominado en la legislación francesa, por ejemplo, el hombre razonable. Finalmente, y ya para ir concluyendo con nuestra explicación del día de hoy, hablemos de la evitabilidad, ¿no? Es otro de los deberes que tiene que existir para que una persona llegue a ser culpable. O bueno, la inevitabilidad entonces implicaría que una persona no sea culpable. Si era evitable y aún así la persona ha incurrido en ese tipo de actos, esta persona será responsable. Si el daño es previsible, surge el deber de prevención y evitación, ¿no? Y el deber de evitación, bueno, la previsibilidad y evitabilidad surgen el mismo momento, ¿no? El mismo instante, es decir, el momento que yo estoy manejando mi automóvil y decido pasarme un semáforo en rojo, ya surge la previsibilidad, ¿no? Ese momento, porque yo preveo qué daños podrían generarse, pero también surge la evitabilidad, es decir, yo podía ese mismo momento parar. Sin embargo, surge en el mismo momento, como habíamos dicho, ¿no? Pueden consistir en informaciones para los posibles perjudicados, por ejemplo, carteles en el suelo resbaladizo, ¿no? Si uno prevé que el daño puede darse, entonces desempeña conductas en búsqueda de evitar el daño. ¿No ve? Si uno está trapeando el piso y sabe que ese piso es de cerámica y puede ser resbaladizo, por tanto puede generar ciertos daños a alguna persona, entonces en este caso, estimados estudiantes, en este caso tendremos, bueno, habrán ciertas conductas, ¿no? Que pueda desempeñar esta persona para evitar el daño. Y es por eso que a veces vemos, ¿no? Piso mojado, cuidado. Entonces, si uno ya ha desarrollado también los deberes de evitabilidad y aún así se ha generado el daño, puede llegar también a esta persona a exonerarse. Deben ser medidas adecuadas, eso sí, y no generadoras de otros riesgos, porque si con las medidas de prevención, de prevención o de evitabilidad, mejor dicho, uno genera un nuevo daño, entonces estaría siendo culpable de otro daño, ya no del que ha pretendido evitar.
Tampoco deben imponerse sacrificios especiales, ¿no? Esto no implica que uno tenga que estar constantemente con ese miedo y paranoia de generar un daño. Eh, no implica entonces un sacrificio especial para la persona o personas dedicadas a quienes deban prevenir el daño o costos extraordinarios en relación a la gravedad de los sucesos. Entonces, este deber de evitabilidad tiene que darse proporcionalmente al riesgo que podría existir y no así de manera excesiva, estimados estudiantes. Hasta acá entonces nosotros hemos podido ver cuáles son los elementos o bueno, las características de la culpabilidad y ya podemos nosotros ejemplificar y analizar cuándo una persona es culpable y cuándo no lo es. Entonces, estamos hablando de un sistema de responsabilidad subjetiva. En el sistema de responsabilidad civil subjetiva, se requiere la culpa como uno de los requisitos para que la persona sea responsable. Entonces, determinar que una persona sea responsable no solo es analizar si es culpable, sino también, como vamos a ver en siguientes casos, se necesita un daño, ¿no? No hay responsabilidad sin daño. Y además se necesita un nexo de causalidad, ¿ya? Un nexo de causalidad. ¿Qué significa esto? Que la persona, además de ser la culpable respecto a ese daño, tiene que ser la causante del mismo. Eso ya lo vamos a ir analizando detalle a detalle. Por ahora basta que ustedes comprendan cuándo una persona es culpable de los actos que ha desarrollado, ¿no? De los hechos o sucesos en los que ha intervenido. Muchas gracias. Ahora sí podemos dialogar con algunos ejemplos también y podemos revisar algunas circunstancias concretas, algunos casos concretos para ir terminando. Ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Nos quedan 10 minutitos casi. Así que si tienen dudas, si tienen consultas, ustedes pueden acudir a nuestro foro de consultas. De igual manera tienen este espacio para poder consultar lo que ustedes gusten, ¿no? Por ahora, reitero, solo hemos visto uno solo de los requisitos para ser responsables dentro del sistema de responsabilidad civil subjetiva. Con posterioridad vamos a ver más y más requisitos y vamos a ver cómo es que van concurriendo diferentes elementos para determinar que una persona es responsable. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su atención.